que es demasiado tarde para seguir esperando. Somos muy poquitas personas hoy. Bueno, primero seguir con indicándoles cómo me parece que deberían ser encaradas las consignas para la devolución de los trabajos, cuando se consulta el material. Hay algunos materiales que están muy bien, que captaron enseguida cuál era la idea. Yo en líneas generales estoy conforme igual, pero volver a aclarar lo siguiente. Eh, Quizás en algunos casos haga falta eh, mirar más de una vez el material, ya sea si son videos o darle más de una lectura si son textos, porque uno le va encontrando más cantidad de cosas. De lo que se trata no es de repetir o de desgrabar, porque así es fácil, digamos. Desgrabo y anoto en la página. De lo que se trata es eh, de tratar de sacar alguna interpretación y mantener un equilibrio entre eh, el material, es decir, citar los hechos históricos, la ubicación de espacio y tiempo de lo que estamos contando, y al mismo tiempo poder dar una perspectiva propia de eso. En algunos casos se logra mejor que en otros va en aumento y se va mejorando. Algunos tienen algún altibajo, tuvieron un buen nivel en un trabajo anterior y ahora bajaron un poquito. Eso también depende de los días que estamos, el tiempo que tenemos, las ganas de poder aprovechar al máximo el material o no. Así que por eso lo importante es que en el promedio del conjunto de los trabajos que se presentan, tener un nivel asegurado como para poder, como prioridad uno, promocionar la materia. Este, de lo que se trata es es intentar extraer los puntos centrales, ¿no? Todos los materiales, en general, todas las cosas en la vida en general, ¿no? Tienen aspectos medulares y aspectos secundarios. Los medulares son aquellos que no pueden faltar, porque yo le podría decir, no sé, 5 nombres de países que entraron en guerra, pero si no sabemos por qué y qué sentido tenía y qué consecuencias puede haber tenido y cuáles fueron las causas profundas, no tiene sentido saber el nombre de los países, ¿no? Entonces hay cosas que no pueden faltar. Esas son las cosas centrales. Yo creo que con un poquito más de entrenamiento vamos a conseguir un desempeño aceptable, correcto. Para la próxima clase tengo una creo que sería una buena noticia para ustedes, que es no entregarlos este lunes, sino el lunes de la semana siguiente. Es decir, dejar una semana. La semana que viene no tendríamos clase sincrónica y recién entregar el otro lunes, no el próximo, sino el siguiente, así nos damos un poquito un descansito, y mirar si los 2 videos que faltan. Es decir, creo que el título de los videos de las clases es el contexto de la dictadura cívico-militar en Argentina, que una primera parte y una segunda parte de ese contexto, para ya terminar de ubicarnos en el siglo XX y empezar con la agenda más actualizada.
yo sigo incorporando algunos materiales a la unidad de política internacional con temas contemporáneos, a la unidad del conflicto con el conflicto en Ucrania. Este, y, y bueno, en la clase de hoy me tomo unos minutos. Creo que el otro día en la clase había quedado pendiente abordar cómo entendemos nosotros la cuestión del Estado, ¿no? Eh, Porque, y ya me voy a ir anotando para la clase siguiente. Hoy es 5, la clase siguiente sería el 19, no el 12. El tema que vamos a tocar. Pero yo quería señalar algo sobre la cuestión del Estado, ¿no? Porque estamos en un momento de un gran cuestionamiento al Estado, ¿no? Y y en muchos casos justificado. eh, en el sentido de que el Estado no termina de ejercer eh, toda la autoridad pública que debiera, ¿no? Y mucho menos ejercerla con eficacia, es decir, tratando de lograr los objetivos que se propone, que es, que cuáles son, y organizar la convivencia, ejercer la autoridad pública para garantizar el orden social. Cuando digo orden social no me refiero a la ausencia de conflictos, sino a una manera previsible de tramitar y de resolver los conflictos, ¿no? Ahora, aquellos que niegan la importancia del Estado, eh, yo creo que es imposible garantizar la convivencia sin una autoridad pública. Y desde ese punto de vista miramos el Estado. Después puede tener una empresa más, una empresa menos, puede tener una cantidad de empleados más, una cantidad de empleados menos, pero lo importante es garantizar la naturaleza y la esencia de ese concepto. Porque yo les decía los otros días, eh, nosotros estamos conectados en este momento porque hay una red, y esa red tiene que cumplir determinados requisitos, tiene que transitar por un determinado espacio, en este caso virtual, pero cuando hay clases presenciales tenemos que tomar un medio de transporte y llegar a un espacio público. Entonces, ¿cómo se lograría eso si no hay alguien que administre, que diseñe las calles, que ordene el tránsito, que permita que alguien encienda la instalación eléctrica de la universidad? No habría forma de garantizar un cierto orden, en este caso académico, sin que exista un grupo de personas y de instituciones y de normas que encargadas de administrar los bienes públicos. Y en definitiva, eso es. Profe, Sí, perdón que lo interrumpa. dale. Yo a veces no entiendo esto que usted dice del tema de que puntualmente en Argentina y el mundo se cuestiona el rol del Estado cuando hay bastante tela después de la crisis capitalista de muchos autores que escriben que el Estado, digo, después de la crisis capitalista y antes también, ¿no? Digo, ya el marxismo dice que la burocracia y el capitalismo
van de la mano, digo, para que el capitalismo haya sido lo que fue y es lo que es hoy en día, la burocracia, que lo nombra el marxismo, que vendría a ser como el Estado y todas las instituciones, son las que le dieron pie, las que ayudaron, las que complementaron al sistema capitalista para ser lo que es hoy, ¿no? Y después el tema de el mainstream y la teoría clásica que dice que el Estado tiene que tener como intervenciones muy escasas o en muy puntuales casos, ya se demostró que no es así. O sea, entiendo que en muchos lugares, en muchas universidades, o hay muchas personas que hoy están diciendo que teorías de libre mercado son las que nos van a hacer todos libres, hasta el capitalismo, y yo creo que ese tipo de teorías son las que van a llegar a la crisis del capitalismo, más que hacerlo más fuerte, mejor. Mira, este dilema que vos planteás, lo vamos a ver cuando la persona que quiera adelantarse lo puede hacer, pero nosotros vamos a ver, en una unidad tenemos justamente la crisis financiera, un par de documentales sobre la crisis financiera que se inicia en el 2008, y previo a eso tenemos la doctrina del shock de Naomi Klein, que comienza, digamos, con la teoría neoliberal desde los años 40, 50, digamos, que recién después se concreta como un modelo más de alcance más universal a finales de los 80 y principios de los 90. Lo que pasa es que lo que vos estás diciendo, es decir, yo te podría decir que ideológicamente yo estoy de acuerdo con lo que vos decís. El problema es que no, lo que vos decís es justamente una mirada ideológica que se enfrenta con dos tipos de teoría. La teoría marxista, claro, lo que pasa es que nosotros no vimos, justamente para dar un salto histórico y adaptarlos a la realidad en lugar de verlo históricamente, los capítulos del marxismo y del liberalismo. Pero hay dos marcos teóricos. El liberalismo nace a partir de la idea de que el Estado, durante la etapa de la monarquía absoluta, abusaba del poder. Y entonces lo que había que hacer era dejar la mayor libertad posible a las personas, porque en la medida en que se desarrollara ilimitadamente el potencial, el talento, las posibilidades, los méritos de las personas individualmente, la suma de todas esas evoluciones, esos progresos individuales, iba a tener como resultado el progreso de la sociedad. Es decir, que el Estado tenía que regular lo menos posible. Eso es cierto, en lo que vos tenés razón, es que hay como hay una trampa intelectual en esto, porque justamente para garantizar que el Estado no interfiera en la vida de los particulares o interfiera lo menos posible en la vida de los particulares, es necesario que la conducción del Estado esté en manos de quienes profesan esa ideología. ¿Para qué? Para que las leyes justamente sean las que garanticen la no intervención, que haya leyes que desregulen. Ahora, ¿a dónde lleva la desregulación? Bueno, lleva, por ejemplo, a que el poder de los mercados es más grande que el poder de los estados. Entonces, eh, si yo no le pongo reglas a un laboratorio medicinal, ¿qué va a hacer el laboratorio medicinal? Va a garantizar una política pública en nombre del interés general
o va a administrar la enfermedad de tal manera de poder sostener su negocio. ¿Por qué? Porque no está movido por un interés general, está movido por su propio interés particular. Entonces, lo que vos decís es cierto y no es cierto, depende la mirada ideológica, depende la teoría que se tenga. Y Profe, yo pienso esto, y lo posiciono bien en Argentina, o sea, para contextualizar, yo estoy hablando de Argentina y del ujú, contexto actual. Con lo que venimos viendo de que las potencias que fueron cambiando, que se fueron sumando algunas a través de los siglos, hay una tendencia de esas potencias a generar nuevas estructuras de dominación, de doblegación. Entonces, con lo que estudiamos y lo que venimos leyendo, el liberalismo que quieren aplicar en América Latina, porque es algo que hay en la región, que hay representantes de un liberalismo muy tajante. ¿No es un poco parecido a cuando Estados Unidos, el siglo pasado, empieza a poner trabas a los gobiernos que no le gustan en pos de, entre comillas, seguridad nacional, guerra fría? No es como lo que les, o sea, en un momento, bueno, ya no hay marxismo, ya no, el mundo no está dividido, entonces lo que viene, bueno, ¿qué viene? Liberalismo y imponer en la región de América Latina un poco de estas ideas, ¿no? Que al fin y al cabo, estoy hablando de Argentina y de las elecciones actuales, pero ¿a quién le conviene, ¿no? Como cuando en los trabajos anteriores hablábamos de a quién le conviene que en la División Internacional del Trabajo nosotros hagamos materia primas y manufacturas, etcétera, etcétera. No es como una continuación de una estructura, uy, perdón, es mi perrita, de una estructura de poder que quieren imponer, porque digo, en discurso todo el mundo es liberal, pero después en la práctica las potencias tienen una intervención estatal muy importante. Hablo de potencias, Europa, Estados Unidos, salvo algunas salvedades, pero en discursos, digo, ¿por qué Argentina debería apostar por un gobierno hiperliberal si los países potencia no lo practican, ¿no? Digo, siempre viendo desarrollo económicos de países que eh, tuvieron un desarrollo sostenido, sustentable. Digo, Europa y Estados Unidos están como muy lejos, pero viendo, no sé, la parte asiática fueron desarrollos económicos con una intervención estatal muy plena. Entonces digo, ¿por qué digo, como argentinos, usted sabe que no vivo en Argentina actualmente, pero sigo como poniéndome en actualidad con las noticias, digo, ¿por qué como argentinos vamos a apostar a un gobierno que propone algo que los países de desarrollo tardío tuvieron una intervención estatal tan grande? Entonces, no es como una continuación de, ¿se acuerda cuando querían imponer gobiernos dictatoriales el siglo pasado en pos de Guerra Fría, entre comillas, ¿no? Seguridad nacional, ¿no? totalmente, sí. Pero, claro, justamente lo que yo quería plantear tiene que ver con tratar de encontrar respuestas o caminos al planteo de por qué crecen tanto los discursos que dicen que hay que terminar con el Estado. Es decir, hoy en día, nos guste, no nos guste, eso es otra cuestión, está claro que eh, en Argentina la fuerza que más crece es la fuerza de Milei, que cuestiona, Milei ha dicho, hay que cerrar el Banco Central, no tiene que haber administración de la política monetaria en la Argentina, ha dicho, hay que cerrar, hay que terminar con las universidades públicas, ha dicho, hay que dejar en manos del mercado la compra-venta de órganos humanos. Ha dicho eso. ¿Y por qué crece? Si, digamos, si fuera así como vos decís, que yo te reitero, yo creo que es como vos decís, pero digo, si eso fuera tan sencillo de comprender,
¿Por qué hay una tendencia tan grande al crecimiento de las opciones? ¿Vos estás en España en este momento? ¿O en Sí, Italia? ¿Dónde estás? sí, sí, en Madrid, en Madrid. Ah, bueno, en Madrid. Bueno, eh, el discurso de Ayuso en Madrid para ganar las últimas, las elecciones donde ganó como jefa de la comunidad, ¿no era un discurso libertario de decir por qué nos tienen que regular en pandemia e impedir la libertad de salir a tomar cerveza? ¿Por qué no podemos ser dueños de nuestra persona, que el Estado nos tiene que decir cuándo es la cuarentena, si podemos salir, si no podemos salir? El tema antivacuna, el crecimiento de Vox, ¿es pro Estado o anti Estado? No, es antiestado. Y bueno, entonces, entonces, una cosa es estar de acuerdo con lo que vos decís, y otra cosa al mismo tiempo es reconocer que estamos ante la tendencia contraria, hasta la tendencia de que prende mucho más en el sentido común un discurso contrario al Estado. Cuando se produce el otro día este episodio en Argentina, de la agresión al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, después de la muerte después del crimen contra un chofer de colectivo, se hace en el marco de que viene creciendo la idea de que cada vez más lugares de la Argentina se están pareciendo a la lucha de cárteles de la droga en Rosario. Y termina habiendo un gran repudio a, a la falta de políticas de seguridad por parte del Estado. Es decir, tratar de sembrar un clima de caos, el Estado no sirve. ¿Para qué? En el fondo, para generar una etapa de caos sistémico y que finalmente la sociedad demande nuevamente un orden. Un orden que, al no ser democrático, va a ser más autoritario todavía. Es decir, es como una paradoja lo que estamos viendo. Es decir, que no haya Estado, que no haya Estado, que no haya Estado significa cada vez más caos. ¿Y dónde lleva el caos? A un reclamo de orden. ¿De qué tipo el orden? El orden de la salvación, el orden de la sanación, no el orden de administrar la diversidad y la conflictividad social con reglas democráticas, sino un orden verticalizado. Entonces, yo creo que lo que vos estás planteando es paradójico. Ahora, a ver, hay dos cosas que quisiera decir a partir de lo que vos decías. Vos nombraste a Estados Unidos. Bueno, en su momento, vamos a poner hace casi un siglo, cuando Estados Unidos emerge como el gran triunfador de la Segunda Guerra Mundial y establece un orden dentro del capitalismo, ahí uno podía hablar de Estados Unidos como Estado. Ahora, desde ese momento en adelante, el Estado de los Estados Unidos, la autoridad pública, fue perdiendo poder y se fue modificando la situación. Porque, por ejemplo, si yo te digo, hoy hay más regulación o menos regulación para los bancos, hay menos regulación. ¿Hay más regulación o menos regulación para las empresas, para que las empresas transnacionales transfieran y giren sus utilidades? Hay menos regulación. Eso genera en las colonias, en el neocolonialismo, ya no son las colonias africanas del siglo XIX, pero son colonias que están manejadas no por una autoridad política extranjera, sino por una autoridad económica, es decir, te hacen creer que sos un país soberano, diciendo, vos podés elegir a tus propias autoridades. Pero resulta que vos elegís a las autoridades, pero esas autoridades no tienen poder para disciplinar a los mercados, a los organismos privados.
Entonces hay una apariencia de gobierno público, pero hay una realidad de poder por parte de los sectores privados. Y eso mismo está sucediendo dentro mismo de los Estados Unidos. Ahora, todo eso genera pobreza. Y la pobreza genera la necesidad de la inmigración. Hoy, la población de los Estados Unidos, la población europea, las personas que tienen algún contacto con el fútbol, vos mirás una fotografía de la selección alemana o de la selección inglesa o de la selección francesa, de los mundiales de la década de los 60, los 70, los 80, y eran todos blancos, salvo alguna excepción. Y hoy la mayoría son inmigrantes africanos que han adoptado la nacionalidad, pero el fenómeno de la inmigración es evidente. Algunos consiguen integrarse socialmente y otros no consiguen integrarse socialmente. Y aquí en Estados Unidos, donde a mí me toca vivir hasta fin de año, pasa lo mismo. Ahora, eso sí, cuando las personas dicen, por la desregulación del Estado, yo me hice más pobre. Al hacerme más pobre y vivir en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, voy a cruzar México y voy a ir a los Estados Unidos porque por peor que viva en Estados Unidos voy a vivir mejor que lo que vivo acá en mi país. Corrientes inmigratorias. ¿Por qué? Por la desregulación, por la caída de las barreras estatales en lo económico. Yo llego a los Estados Unidos o llego a Europa, si logro llegar, después de la miseria en Siria, de la miseria en Yemen, de la miseria en el África subecuatorial. Llego a Europa y ¿qué es lo que sucede ahí? Ahí se me vuelven a aplicar las barreras estatales de las políticas migratorias. Es decir, para eso sí sirve el Estado. ¿Para qué? Para declarar ilegal, para deportar a las personas, para no integrarlas. Entonces, hay como un juego, digamos, de paradojas entre la mayor y la menor autoridad estatal. Ahora, no, si vos me preguntás a mí, yo no tengo ninguna duda de que es necesaria la autoridad estatal. Ahora, el problema es que estamos en un proceso de deslegitimación de la autoridad estatal. Ahora, ¿es en todo el mundo? No, no. Es en Europa, fundamentalmente Europa occidental, pero prácticamente la mayoría de Europa, y en América. Porque en los procesos asiáticos, por ejemplo, el Estado tiene muchísimo más poder. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de China. China, ¿hay reglas de mercado en China? Sí, crecientes, cada vez más. Desde las reformas después de la muerte de Mao Zedong, en el año 76, en adelante, hay cada vez más sectores de la economía que se manejan a través de las reglas de mercado. ¿Hay capitales privados? Sin ninguna duda. Ustedes van a Beijing, van a Shanghai y tienen las principales marcas de ropa, un Starbucks cada 2 cuadras y McDonald's. Perfecto. Ahora, ¿saben una cosa? McDonald's, si quiere, McDonald's acá en Estados Unidos, nombra a un empleado hoy y lo echa mañana. No hay ninguna legislación laboral. ¿No? Como eso, Spotify, cualquier empresa de servicios, una empresa de salud, la que usted quiera. Desregulación. No hay regulación estatal. Hay reglas de libre mercado. En China no. En China yo no puedo, si soy McDonald's, puedo recibir más ganancia que si fuera una empresa estatal, puedo administrar mi capital, puedo tener las patentes y las franquicias de las nuevas modelos de hamburguesa que se van imponiendo en el mercado, todo eso sí, pero tengo que cumplir determinadas reglas. ¿Saben por qué? Porque el Estado mantiene el poder de regulación sobre la economía. No es la economía la que domina la política, sino la política la que domina la economía. Y la prueba de eso es que en los últimos 30 años han salido de la pobreza más de 500 millones de personas en China.
Ahora, ¿qué es lo que dice la prensa occidental? Por eso que todo hay que relativizarlo. ¿En qué sentido? En el sentido de ponerlo en contexto, no relativizarlo, sino contextualizarlo. ¿Qué es lo que dice la prensa occidental? Que China es una autocracia. ¿Qué es lo que se dice? ¿Por qué ahora va a viajar de nuevo la jefa del Comando Sur a la Argentina y a otros países? Se va a reunir con el ministro de Defensa de la Argentina. ¿Para qué? Para garantizar que China no nos venda armas. ¿Por qué? Porque es una dictadura y no es una democracia como los Estados Unidos. Ahora, acá en Estados Unidos yo puedo comprobar todos los días mayor pobreza. En China lo que vemos es cada día menos gente dentro de la pobreza. Ahora, esto es una democracia y lo otro es una dictadura. A mí me toca estar en un organismo como la OEA que ha condenado a Nicaragua por la detención de opositores políticos. Muy bien. ¿Qué acaba de pasar ayer en los Estados Unidos? Acaban de poner bajo el peso de la justicia al principal candidato de la oposición política. Ahora, acá sí funcionan las reglas del Estado de Derecho y en otro lado son dictaduras. Bueno, ¿por qué? Porque de lo que se trata es de ejercer el poder. ¿Quién ejerce el poder? Y no solo quién ejerce el poder político, sino quién ejerce el poder comunicacional, el poder de crear el sentido común. De eso estamos hablando. ¿Para qué? Para que la gente acepte qué cosas, y en muchos casos las cosas que nos van a terminar perjudicando, las políticas que nos van a terminar perjudicando. No sé si con esto ayudo a aclarar algo o se oscurece más todavía, se complejiza más. Está claro que no se puede vivir sin autoridad pública, está claro que no se puede vivir sin Estado, pero al mismo tiempo también está claro que lo que están creciendo son las agrupaciones que deslegitiman el Estado. Podemos seguir con el intercambio. Gracias, profe. No, yo entendí, nada, siguiendo la línea de lo que venimos leyendo, ya que éramos poquitos, ganas de comentarles. No, a mí me parece que es un disparador muy bueno el que vos hacés. Lo que pasa, miren, yo había este, tenía notado acá una serie, ¿no? Tratando de pensar algunas características del mundo contemporáneo, ¿no? ¿Cómo tenemos que jugar, que administrar las paradojas, ¿no? Estamos llenos de paradojas. La primera, y en algunos trabajos, pero yo no sé si se los voy a dar esos trabajos, porque algunos quedaron un poco desactualizados, pero no porque no tengan vigencia, sino porque han pasado y están pasando tantas otras cosas en el mundo, que hay algunos trabajos que ya quedan un poco en un segundo plano. Pero hay una unidad en el campus que habla de la globalización, de la llamada globalización. Ahora, si yo les pregunto a ustedes la etimología, la raíz, la naturaleza de la palabra globalización, ¿qué da idea? ¿De integralidad o de fragmentación? La palabra. De integración. Sí, globalización, algo global, algo integral. Bueno, pero si uno ve los niveles de pauperización creciente de sectores cada vez más grandes de la humanidad, se da cuenta que la humanidad está segmentada, que no todo el mundo puede acceder a esas innovaciones tecnológicas, de la tecnología de las comunicaciones o de las tecnologías financieras, a las que acceden las élites en el mundo. Quiere decir, el mundo está segmentado. Hay miles de millones de personas en la pobreza
y alrededor de 1.000 millones de seres humanos con hambre, que en su mayoría son infantes e infantas. El manejo de las redes sociales, los grandes servidores de la tecnología digital, ¿cuál es la sensación que dejan? Que se democratiza la comunicación. Es decir, que yo me puedo comunicar y puedo decir por una red lo que quiera. Cosa que relativamente es cierto. Es decir, yo hoy quiero poner, me compré una camisa celeste y se pueden enterar, tengo la libertad de que se enteren miles de personas. Después, si me siguen o no, si lo miran o no, eso que yo puse en la red es otra cosa. Pero yo la libertad la tengo. Muy bien. Pero resulta que el control de los algoritmos está absolutamente centralizado. Segunda paradoja, hay una apariencia de democratización de la comunicación y hay una reconversión de todo ese universo aparentemente democrático en una mercancía al servicio de 3 o 4 grandes monopolios que manejan los algoritmos. La relación entre lo público y lo privado, que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Es decir, yo soy de una generación anterior a la de ustedes. Yo me eduqué, me formé, creyendo que mi vida privada era mi vida privada, digamos. Sí, nunca se me hubiera ocurrido, y por eso tampoco lo practico ahora, de andar poniendo en Facebook que estoy haciendo un asado, que estoy yendo a tomar una cerveza con un amigo, porque es mi vida esa, no tengo por qué exhibirla. Pero la costumbre es publicar lo privado y al mismo tiempo privatizar lo público. Es decir, una empresa que tiene que manejar las redes de agua potable o los servicios eléctricos para cobrarle menos al que menos tiene y más al que más tiene, eso tiene que ser privado. Es decir, convertirse en un negocio, no en un bien público. La salud. Digo, ¿por qué si yo tengo dinero para pagar una operación, puedo salvar mi vida y una persona pobre que le pasa lo mismo no puede salvar su vida? Porque la salud se ha convertido de ser un bien público en ser un bien de mercado. Es decir, se privatiza lo público y se publica lo privado. Otra paradoja. A mí me pasó aquí, cuando yo vine, estaba Trump todavía en la presidencia, y claro, apelando permanentemente a esta cuestión del individualismo, tipo Bolsonaro y tipo las corrientes de ultraderecha que hay en Europa, bueno, mismo Vox en España, pero también en Orbán en Hungría, Polonia, etc. Entonces aquí, históricamente, las colectividades, la colectividad latina, votaba homogéneamente, es decir, votaba aquel que integrara más a los latinos. Pero cuando yo eso lo convierto o mejor dicho, va ganando terreno la idea de la meritocracia individual, eso de... Es decir, la meritocracia individual, ¿qué quiere decir? Que hay latinos que se integran y latinos que no. Y hay hindúes que se integran e hindúes que no. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Van a votar no a aquel que tenga la mejor política para toda la comunidad, sino aquel que me permitió integrar. Es decir, se desmembran, se fragmentan las colectividades.
Así que, bueno, vivimos en un mundo lleno de este tipo de paradojas, ¿no? Y domina la política internacional. Bueno, la consigna entonces, ahora les mando, ahora cuelgo esta clase, les mando la consigna y la entregamos recién dentro de 2 lunes, así descansan un poquito, se toman, yo creo que no van a descansar, que van a leer todo el material, porque en estos días, no, lo digo en broma, ¿no? Así descansamos un poquito y retomamos en una clase el 19. Y después, bueno, háganme los comentarios, y si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna consulta, me dicen. O sea, perdón, profe, la clase, no, la actividad sería para la clase, para el lunes que viene, no, para el otro. Exactamente. Son 2 Listo, bárbaro. videos, mírenlos bien, con atención, pero nos tomamos estos días y no tienen que entregarlo este lunes, sino el siguiente. Listo, bárbaro, gracias. Bueno, nos vemos entonces, estén atentos a lo que dice el campus en la parte de las consignas o a los mails que reciban y me van devolviendo los trabajos. ¿Eh? Bueno, Bárbaro, profe, gracias. buen fin de semana largo. ¿Eh? Chao, bueno.